Ahora sí. Buenísimo, así ya está, ya... Qué raro. Esto ya no está. sé cómo funciona. Y también me entró uno de Tomasa, un mail de Tomasa. Está. Bueno, vamos con ética entonces, chicos, ¿sí? Sí, le envié uno por error. Creo que le entró por 2, error. Bueno. pero le entró 2. Sí, le envié recién el trabajo mío. Vamos Y con uno ética. entró por error. Y lo que hablábamos la semana pasada respecto a la obediencia y la responsabilidad, ¿sí? Como a partir de la transcripción del juicio de Eichmann, que fue un tipo que participó en el Holocausto judío y lo que hacía era encargarse del transporte, o sea, armaba la logística de cómo se transportaban a las personas a los campos de concentración. A partir del juicio de él, de los fragmentos del juicio, aparece esto de la obediencia y la responsabilidad, ¿no? Como un sujeto debe de responder o debe de considerarse responsable respecto de aquello a lo que elige obedecer, ¿sí? No puede escudarse o no puede excusarse un sujeto detrás de nada, de las reglas o de las jerarquías, ¿sí? De mando o de la cadena de mando a la cual adhirió, ¿sí? Se le dio una orden, pero bueno, él la consintió. Entonces, bueno, es un poco esto lo que se trabaja en el texto, el tema de la responsabilidad y la obediencia. Y en el texto que tenían para hoy, no sé si pudieron ver el extracto final de la película La banalidad del mal, que se los mandé. Les mandé el enlace de YouTube. ¿Alguien lo pudo ver? ¿Lo pudieron ver? Sí. ¿Sí? Yo no. Sí, ¿Quién lo vio? yo lo vi. Sí, yo lo vi, Alvarado. Yo lo vi también, profe. ¿Qué pensaron sobre el extracto de... Y ante el juicio que hace esta persona sobre este personaje, ella misma ahí indica, ¿no?, que lo ve como persona sin pensamiento propio, que no justifica lo que hizo, pero que ve más allá de la acción, sino ve a la persona qué pasó con sus pensamientos, por qué o sea, filosóficamente es lo que ella aclara ahí. Ella dice que acata órdenes y al acatar órdenes como que no era responsable de sus actos, como que estaba obedeciendo una orden. Claro, y por decir eso ella tiene problemas, porque ella es como que fue atacada por pensar de esa manera o querer justificar eso. sí. Siendo ella del pueblo Judía. Sí. A ver, ojo Gladys con lo que decías, porque vos decías que no es responsable y en realidad es al revés, ¿sí? Es al revés. Lo que se dice es que es responsable, ¿sí? Que nosotros somos responsables aún de elegir obedecer, ¿sí? Porque de alguna manera estamos decidiendo y eligiendo acatar determinada orden o responder positivamente a la orden que se nos da, ¿sí? Ojo No, que ahí lo que, está la claro, responsabilidad, ¿sí? sí. Por- Lo que ella decía era que a él le sacaron la personalidad de saber qué está bien y qué está mal. Eso es lo que yo entendí. Sí, no que le sacaron, sino lo que decía Silvia, ¿sí? Ella lo que dice es que la persona al aceptar, ¿sí?
sin autocrítica, sin ningún tipo de uso de su capacidad de poder interpelarse respecto de sus actos, respecto de su obrar, esto que decíamos que nos da la ética, ¿no? La cuestión humana, que nos permite preguntarnos respecto de nuestros actos, interpelarnos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está mal? Este tipo lo que hace es de alguna manera anular esta posibilidad, ¿sí? Anular esta posibilidad de crítica, de reflexión, como decía Silvia, queda como suspendido, suspendida su capacidad o su posibilidad de reflexión, ¿sí? Él deja esto así, ¿no? No se muestra como un ser pensante, ¿sí? Y ahí es cuando lleva a cabo lo que se le dice sin ningún tipo de objeción, ¿sí? Lo que se le indica, lo que se le ordena, sin ningún tipo de replanteo, ¿sí? Esa es la peligrosidad que plantea Arendt, la filósofa. Y esto que decía Sonia también es importante porque es atacada por esto, porque en realidad esta filósofa había venido trabajando en textos anteriores el tema del mal radical. El mal radical es un concepto de Kant, del filósofo Kant, ¿sí? Que lo que dice es que hay una propensión del ser humano hacia el mal enraizado en sí mismo, o sea que los seres humanos tenemos una propensión, o somos propensos hacia el mal o al mal, porque hay algo de este orden enraizado en lo humano, enraizado en nuestro ser. Esto es lo que dice Kant. Y entonces lo que ella dice es que ella va a presenciar el juicio a Jerusalén con esta idea que ella tenía y que ella había estado trabajando en obras anteriores de ella sobre Kant. Ella se da cuenta que no encuentra ahí a un monstruo, que no encuentra ahí a un psicópata, a un sujeto con intención maligna, sino que encuentra a un tipo que puso en suspenso su posibilidad de interpelarse sobre sus actos, o que dejó de lado su posibilidad crítica y de pensamiento, renunció a esto y accedió a hacer lo que se le decía, accedió a acatar las órdenes que se le daban, ¿sí? Sin ningún tipo de interrogación ni de pregunta sobre su acción o sobre su participación, ¿sí? Y esto es lo que ella llama banalidad del mal, ¿sí? Como algo interesante para pensar, ¿no? Porque bueno, hasta lo distancia de la cuestión psicopática, ¿no? Porque nosotros por ahí con el vicio de la profesión, en la psicología, a estos sujetos rápidamente tendemos a situarlos en la psicopatía, ¿sí? A decir, bueno, el tipo es un psicópata, ¿sí? Y acá ella dice, no, ni siquiera pudo advertir o pesquisar algo del orden de lo psicopático en este tipo, sino que simplemente renunció a su capacidad pensante y la peligrosidad que ello puede llegar a implicar, ¿no? Por eso me parece una autora que es muy linda para trabajar, ¿no? Porque, bueno, la ética tiene que ver con esto que decimos de pensar sobre nuestro obrar y de poder utilizar la capacidad que tenemos de reflexionar y de interpelarnos sobre nuestro actuar, sobre la manera en la que obramos, ¿sí? Ella concluyó que fue manipulado totalmente, ¿no? No lo veo así, Gri. ¿Cómo lo pensaste? Yo creo que ella cree que él, esto último que yo decía, él renunció a su capacidad pensante. Pero era como que él no se sentía en función de contradecir lo que le mandaban. No, por eso él acató, pero
sin ningún tipo de objeción porque ni siquiera se detuvo a reflexionar, siguiendo la línea de mando, ¿no? Como se sigue en las jerarquías militares y en estas jerarquías que hay cadenas de mando establecidas, sin hacerse ninguna pregunta. Pero en definitiva, ¿no fue manipulado? Se dejó manipular. Yo creo que eso está, eso que dice Karina, ¿sí? Se dejó manipular y lo que dice otro autor, un sociólogo polaco que también analiza, después les voy a mandar el texto, que también analiza este tema de Eichmann, es que se juega la responsabilidad flotante. Y la responsabilidad flotante dice que tiene que ver con el consentimiento dado por el sujeto a un otro, ¿sí? A un otro, y el lugar de la responsabilidad se traslada a ese otro. Porque el sujeto, en este caso Eichmann, se sitúa como agente que lleva adelante la práctica de los deseos de otra persona, ¿sí? Lleva adelante o ejecuta lo que el otro desea. Delegar. Entonces, de alguna manera se transforma en un artífice sin ningún tipo de pensamiento propio, ¿sí? Analía, y no se A puede veces tomar... puede ser, Dale, Sonia. a veces puede ser también que uno hace esto porque es algo tan feo o algo que vos no querés hacer, entonces como que vos lo tomás de, bueno, yo lo hago porque me lo dicen, y es algo como si fuera lo que estábamos viendo anteriormente en psicología, como un mecanismo de defensa. Justamente eso que iba a opinar yo, digo, no se puede tomar como el mecanismo de defensa, eso, más teniendo en cuenta, o sea, la época, ¿no? Que era como límite, digamos, o obedecía o formaba parte de los que trasladaba, creo. No sé, chicas, yo no lo pensaría así porque si no por ahí hasta se estaría justificando, digamos, que el tipo no haya tomado posición, ¿sí? Desde la ética, por eso decimos que por ahí podemos estar un montón de tiempo en piloto automático, ¿sí? Y por ahí ante determinada situación recién nos frenamos y nos preguntamos, y bueno, y decidimos o elegimos en consecuencia a lo que concluimos, ¿sí? Y me parece que, nada, que el tipo tuvo su posibilidad de pensamiento y no. Claro, porque él sabía lo que hacían y Sí, sin embargo siguió adelante. Sabía, Porque digamos, a dónde... inclusive tuvo la posibilidad de ir 3 veces a ver. Sí, Quién dicen que, no que está, tuvo la posibilidad de ir a los campos, claro. a presenciar, digamos, a dónde eran llevadas las personas, sí. Claro, y eso lo dice él, porque no hay registros de esos viajes de él. Claro, él confiesa que tuvo posibilidad de ir a los campos, sí, es cierto. Es algo que en ese momento se conoce porque él mismo lo dice, sí. Ahora, Analía, ¿cómo se puede conjugar en esta situación, ¿viste?, la responsabilidad jurídica con la responsabilidad subjetiva de las personas, ¿no? ¿Cómo, Silvia? ¿Cómo, más fuerte, la responsabilidad jurídica con...? ¿Cómo se puede conjugar esta situación desde lo legal hasta lo que es el factor humano? Y en lo legal él fue condenado, pero lo que decimos es que una cosa es que se lo tome como culpable y por lo tanto responsable y que él sea jurídicamente condenado, no sé a cuánto fue condenado, ¿sí? No sé si perpetua, no sé, no leí, digamos, cuál fue el fallo, que él sea condenado. ¿Cómo? Lo matan. Creo que lo ahorcan.
a él La lo condena fue mataron. pena de muerte. ¿Sí? Me parece que sí, pena de muerte. Porque decía también en una instancia que no tendrían que ahorcarlo, que tendría que seguir vivo para poder recapacitar lo que hizo, o algo así. No, Algo pero es ahora, una parte que no lo sé, Gladys. Ahora que Silvia lo preguntó, voy a buscar a ver cuál. Yo pensé que estaba, que le habían dado cárcel, no, o cadena perpetua. No leí, digamos, la sentencia en cuanto a cuál fue el castigo desde lo jurídico, pero con relación a lo que preguntaba Silvia, ahí tendríamos el castigo desde lo jurídico con la condena X que le hayan dado, que sinceramente no sé cuál fue el fallo, no me acuerdo, vi toda la película y todo, pero no me acuerdo, digamos, cuál es el fallo. Y el tipo puede estar convencido y no preguntarse nunca, y no aparecer nunca la responsabilidad subjetiva, porque en ningún momento él se interpela sobre lo que hizo. Puede continuar él convencido de que él llevó a cabo órdenes y nada, y que formó parte de lo administrativo y de lo que tenía que ver con el traslado de las personas y nada más. O sea, incluso es paradójico que vieron que en una de los relatos que él hace, él dice como que hasta se siente orgulloso de que él nunca desobedeció ninguna orden y como que llevó a cabo, digamos, todo lo que se le ordenó exitosamente. No sé si uso esa palabra, pero más o menos lo que quiere decir él es eso, ¿no? Esto de como que pudo exitosamente hacer su trabajo, ¿no? Analía, Eichmann fue ahorcado y cremado. ¿Ahorcado fue, sí? Ah, no, eso no lo había leído. Ahorcado y cremado, y después tiraron las cenizas en el mar en el año 62. Ah, mirá, no. que su alma no tenga, para que su alma no tenga paz. No sabía que se le había condenado a eso, no. Si estaba en la película no le presté atención. Sí, en una parte uno de los actores dice, no creo conveniente que lo ahorquen porque tendría que estar vivo para que siga sufriendo. Bueno, entonces estaba en la película y yo no lo tuve en cuenta, no tuve en cuenta cuál es el fallo y el castigo, pero en relación al castigo que se le da. En la otra película, la que periodo final o algo así, que la que pasé yo, ahí también cuenta. También lo muestra dice. en los... Sí. Al final. Operación final. Una operación final. No la vi esa, no la vi. Muy lindo. Él trabajaba acá en Mercedes. Lo que decía Silvia, me parece eso, Silvia, sí, que me parece que no, si quisiésemos pensar si en él aparece la posibilidad de un tiempo 2, no aparece, ni siquiera la interpelación, ¿sí? Ni siquiera la capacidad de preguntarse, ¿sí? Por lo tanto, menos aún un tiempo 3, ¿sí? No aparece. Sí, Nunca se estaba segurísimo de que todo lo hacía por una obediencia y listo, que todo lo que hacía era por orden. Exacto, sí, y su capacidad de reflexión está totalmente inactiva, totalmente suspendida, sí. Respecto a, bueno, me está diciendo que ya después se vuelve a cortar. Con respecto a esto, yo les mandé un artículo sobre un experimento de Stanley Milgram que se hizo en la Universidad de Yale en Estados Unidos en el 63, ¿sí? Para ver qué pasaba con la obediencia, ¿sí? Con los sujetos y la obediencia. Y lo que se hizo fue poner en una habitación con guardapolvo blanco a un científico que supuestamente era el que estaba llevando a cabo, digamos, dirigiendo el experimento, con aquellos que se habían ofrecido para participar.
y en la sala contigua había un otro sujeto, un alumno, que tenía que responder preguntas que le iba a hacer, preguntas que le iban a ir haciendo, que le iba a ir haciendo este que estaba en la otra sala con el guardapolvo blanco, el que dirigía el experimento. Y si las preguntas que respondía estaban mal, se suponía, todo esto era una puesta en escena, ¿no? Los participantes no sabían que esto era de mentira, que era una puesta en escena para llevar a cabo un experimento sobre la obediencia. Pero entonces el tema era que cuando el que preguntaba recibía una respuesta incorrecta del alumno que estaba en la sala contigua, tenía que aplicarle una descarga eléctrica. Y habían montado toda un aparato que simulaba una placa con descargas, y bueno, y la persona tenía que ir apretando el botón. Ahora, en la medida en que las respuestas incorrectas del alumno que estaba en la sala contigua aumentaban, las descargas eléctricas iban teniendo que subir en los voltios, o sea, el monto de descarga eléctrica o sea, el primer botón era de muy leve y después iba así subiendo la escala de descarga. Y hicieron el experimento para ver hasta dónde quien aplicaba la descarga continuaba, ¿sí? Hasta dónde era hasta dónde eran capaces los que participaron del experimento de obedecer y de ejecutar la acción de llevar a cabo la supuesta descarga. Recuerden que era toda una puesta en escena para justamente concluir qué era lo que pasaba con la obediencia. Lo que los sorprendió es que un gran porcentaje de participantes aplicaban las altas descargas, llegaban a aplicar las descargas en ascenso, ¿sí? El 65%. ¿Cuánto, Gustavo? 65%. Por eso, a mí me llamó mucho la atención eso. Un alto porcentaje acataba las órdenes y continuaba, e incluso dicen, cuentan del experimento, que sentían los gritos, porque como estaba todo simulado, sentían por el micrófono los gritos de dolor que supuestamente generaba esta falsa descarga, ¿no? Pero bueno, el actor gritaba y el que estaba en la habitación contigua aplicando las descargas recibía por el micrófono los gritos del supuesto dolor que le estaba generando al otro, ¿no? Y continuaba. Entonces, bueno, acá este estudio, o este experimento, mejor dicho, lo relacionan con el tema de la banalidad del mal, ¿no? De cómo un sujeto es capaz de responder a un otro que se pone en lugar de autoridad. En este caso la autoridad era la ciencia, porque era en una universidad que se había montado esto y que se suponía que era con fines de estudio y de investigación. No se les dice a los sujetos a que se los hace participar o a los que se los convoca que era por investigación de la obediencia, por supuesto que no. Toda una puesta en escena, se les dice que estaban llevando a cabo una investigación sobre la memoria, y bueno, y los sujetos acceden a someter a llevar a cabo estas descargas, a someter al otro a esto, ¿sí? Entonces, bueno, se preguntan, y acá concluyen de nuevo en el tema de la banalidad del mal, de que no se trataba de sujetos psicópatas, ¿sí? O sujetos malignos, porque sí, o que podamos catalogar de sujetos con un nivel exacerbado de maldad, ni mucho menos, simplemente sujetos comunes y corrientes que en esta situación en esta situación de ser dirigidos y de ser de recibir esta orden y de sometimiento, de someterse a la orden de un otro,
quedan entrampados en esto de no poder decir que no, de no poder discernir o poder preguntarse acerca de su obrar, de sus actos, ¿no? Y una de las cosas que ellos consideran que tiene que ver con este acatamiento es el efecto masa. El efecto masa tiene que ver con que ellos creen que en esta forma de actuar se genera una unión entre el que se prestó a llevar a cabo el experimento, a participar del experimento y a aplicar los diferentes voltajes, y el que estaba ahí como representante del experimento, el supuesto profesor, vestido con guardapolvos, ¿sí? con una presencia así de superioridad, de autoridad, ¿sí? Y que bueno, y que era el que decía, bueno, continúe, ¿sí? Continúe por favor, o el experimento requiere de usted, continúe. Estas eran las palabras que el tipo empleaba para de alguna manera estimular a que los sujetos que se habían prestado a participar del experimento aumenten las descargas de los supuestos voltios en la medida en que el otro iba errando sus respuestas, que se iba equivocando en sus respuestas. Entonces, bueno, esto es interesante en cuanto a la necesidad de una de las cuestiones que entran en juego es la necesidad de que haya como una complicidad, de que haya un otro al cual yo debo responder, ¿sí? Con el cual armé como un grupo, una sensación de comunión con ese otro, con el cual acordé, ¿sí? Que iba a llevar a cabo determinada acción, y bueno, y cómo no puedo zafarme de eso. A eso lo llama efecto masa, o efecto de masa, perdón, que aunque son dos personas solamente el que se prestó para formar parte del experimento y el que está como representante, experimentador, encargado, bueno, esta otra persona es lo suficientemente convincente como para armar esa dupla, ¿sí? E influenciar de esta manera.